Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Espero que se encuentren muy bien y saludarlos. Les quiero comentar que ahorita es verano y si recuerdan bien, mi editor está en este momento de vacaciones, es mi hijo y está cambiando de cuarto a quinto de primaria. Y parte de sus actividades y de su trabajo, como ustedes saben, es editar, así que en estos momentos tiene más tiempo para ayudarnos a subir estos videos y hacer que sus temas, sus dudas, los puntos que ustedes quieran que se traten aquí, con mucho gusto en este verano podemos verlos un poquito más, platicar un poco más de ellos. Así que mándenme todas sus sugerencias, dudas y puntos que les gustaría platicar. Con mucho gusto aquí les daremos un espacio. Así que nos vamos a estar viendo un poquito más. Y no se me olvida que dentro de estos videos donde nos vamos a ver un poquito más, tenemos una parte con Luz Méndez, la segunda parte de Luz Méndez, que fue la persona que nos ayudó compartiéndonos algunos tips de trabajo sobre irnos a vivir a Canadá. Hay una segunda parte con ella. También voy a entrevistar en este verano a una gran amiga y colega que trabajamos juntas en México en empresas transnacionales. Ella ha sido reclutadora, seleccionadora, headhunter, tanto en México como en Europa. Ella se fue hace 15 años a vivir a Europa y es reclutadora y seleccionadora también allá, por lo tanto tiene las diferencias, la claridad de qué competencias se buscan aquí, se buscan allá, y también la vamos a tener como invitada especial para que ustedes puedan ir teniendo un panorama más amplio de cómo se busca trabajo aquí, cuáles son las fortalezas aquí, cuáles son las fortalezas allá. Y este es un tema que quiero empezar a platicar hoy, la entrevista de trabajo. Es un tema profundo, es un tema con muchas dudas, con muchos comentarios, con muchos mitos también de lo que hemos platicado y que se llama este canal. Por lo tanto, lo dividí en varias partes y se va a estar mezclando con la entrevista con esta persona en Europa, con la segunda parte que tuvimos de Luz Méndez en Canadá. Así que vamos a estar muy en contacto este verano y muy presentes, tanto ustedes conmigo como yo con ustedes, y espero que les vaya gustando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la entrevista de trabajo. Esta parte la quiero tocar primero, la manera en que debe de prepararse el candidato o el evaluado. Y voy a decir en esta cápsula las partes que tiene que considerar cada candidato antes, durante y después de la entrevista como tal. Que tenemos que tener varias entrevistas en mi proceso de selección. Entonces, empecemos con la primera parte de una entrevista. ¿Qué es la entrevista? Primero, ya es un proceso de selección mutua, ya no es un proceso donde nada más el hiring manager o recursos humanos o el headhunter se va a sentar a evaluarte. Ya no, ya también ellos tienen que darte información de la organización, tienen que mostrar una cara y una imagen de la empresa donde tú digas, wow, yo quiero trabajar ahí, me encanta el liderazgo de mi jefe, me gusta el trato que tiene recursos humanos, me gusta el seguimiento que me está dando el headhunter. Desde que empieza tu primera entrevista, tú estás evaluando y ya hay un proceso ya de selección mutua. Recuerda, es muy importante la primera impresión. La actitud es la mitad del juego en estas dinámicas. Por lo tanto, muéstrate cómodo, relajado, preparado. No trates de controlarlo, mantente positivo. No demuestres nervios en la entrevista. Por lo tanto, estudia muy bien, prepárate muy bien sobre tus competencias, sobre tus casos de éxito, y también ubica cada parte de una entrevista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de una entrevista, sea quien sea con tu hiring manager, sea con tus recursos humanos, sea la primera con algún headhunter o sea con alguna primera de RH, siempre tienes que hacer lo mismo en estas partes de la entrevista. La primera es preparación previa o pre-work. ¿Ahí qué hacemos? Investigar muy bien de la compañía. Investigar los productos, los valores. De hecho, hay una organización transnacional muy grande de tecnología que tiene sus 14 valores de liderazgo. Estúdialos, y de hecho la organización te pide que los estudies. Entonces, la primera preparación es conocer a la entrevista. Cuando ya vas avanzando en el proceso, ¿qué sería la preparación previa o el pre-work? Indagar, investigar sobre la persona que te va a entrevistar. Métete a LinkedIn y revisa el perfil del que puede ser tu siguiente entrevistador o que va a ser tu siguiente entrevistador, ¿ok? Después viene el comienzo. El comienzo es donde la primera impresión es fundamental. No siempre se va a contratar a la persona que sea la más calificada de la posición. Sí va a cumplir con los procesos
y los puntos básicos y elementales de la posición. Pero realmente la persona que recibe la oferta es la que tiene mejor química y mejor relación con la empresa. Por lo tanto, tienes que mantenerte y mostrarte en ese comienzo empático, generando rapport, interesado en la empresa, siempre. ¿Ok? Después nos vamos ya al clímax de la entrevista o ya a la parte central de la entrevista. Aquí es donde van a empezarte a hacer preguntas por competencias situacionales que las voy a hablar en un bloque previo a esta primera entrevista, a esta primera parte de la entrevista, donde durante la entrevista vas a proporcionar la mayor cantidad de información sobre tus logros, sobre tus competencias. Escucha atentamente cuál es la pregunta, qué es lo que te está pidiendo para ahí tú puedas detectar de qué competencia se están refiriendo. Recuerda, la competencia es la suma de mis conocimientos, saber, de mis habilidades, saber hacer, de mis actitudes, querer hacer y de mis valores, lo que me impulsa a hacer. Entonces, esta es la parte clímax de la entrevista. Aquí también te pueden preguntar tus áreas de mejora, tus debilidades, tus motivos de separación, por qué no has encontrado trabajo si te has tardado mucho tiempo. Ese tipo de preguntas posiblemente molestas, difíciles para ti, practícalas también antes. El cierre de la entrevista es muy importante porque aquí es donde te va a permitir el entrevistador, ya sea, insisto, el hiring manager, tu jefe, el jefe de tu jefe, recursos humanos o el headhunter, donde te van a dar la oportunidad de que hagas preguntas, temas, dudas que tú quieras conocer de la empresa. Es importante que hagas preguntas de acuerdo a cada entrevistador, ¿ok? A recursos humanos, sus preguntas, a tu jefe directo sus preguntas. ¿Cómo qué puedes hacer a recursos humanos? ¿Cómo vives un día típico aquí? ¿Cuáles son los principales valores que tiene la organización? A tu jefe directo le puedes preguntar cuáles son las conductas, comportamientos, competencias que debo yo demostrar los siguientes año o 2 años para poder ser una persona que sea promovible o inclusive expatriado, depende de tus intereses. Después de la entrevista, ¿qué tienes que hacer después de la entrevista? Evaluar cómo te fue en esa entrevista. ¿Qué preguntas se te hicieron fáciles? ¿Qué preguntas se te hicieron difíciles? Eso es para ti. ¿Qué también vas a hacer? Recabar información que te dieron los entrevistadores durante tu entrevista y poder empezar a ver si empata o no empata contigo. Recuerda, las entrevistas hoy en día son procesos de selección mutua. Manda una nota de agradecimiento terminando esta entrevista a la persona que te entrevistó, agradeciéndole su tiempo, diciéndole que te sentiste muy cómoda con ella y que te encantaría seguir formando parte del proceso de selección. Realiza después un seguimiento con recursos humanos o con la primera persona que te contactó a la semana para ver si sigues en el proceso o no. ¿Ok? Estas son las partes de una entrevista que yo te recomiendo que tomes muy en cuenta. Más adelante, como les digo, vamos a ir platicando un poquito más de tipos de entrevista, estilos de entrevista, para que aún les quede mucho más claro este tema de las entrevistas. ¿Ok? Espero que esta información te haya servido. Por ahora, lo único que te quiero decir, espero verte pronto. Escríbeme y por favor, cuídate mucho.